Hola, estimados y estimadas politólogos. Mm, Yo quisiera mostrarles ahora en esta imagen solo la primera parte, que es la que vamos a empezar a conversar hoy, que trata sobre la legitimidad, un poco problematizando, discutiendo la legitimidad. Como ustedes saben, la legitimidad es un concepto muy fuerte en las ciencias sociales, pero particularmente en la ciencia política. Tan es así que Weber, en su famosa Sociología de la Dominación, él habla de las formas de dominación legítima. O sea que hay otras dominaciones que no son legítimas, y concretamente por la fuerza. Cuando un ejército invade un territorio y domina su población, eso no es legítimo, ha sido por la coerción, por la fuerza. Pero lo que importa es la legitimidad para Weber, porque lo legítimo es lo que dura en el tiempo. Una dominación que es perdurable, en tanto tiene legitimidad. Bueno, este va a ser un concepto muy importante, lo sigue siendo, sin duda. Pero es importante también discutir cuál es la trascendencia de la legitimidad. Sobre todo en los regímenes políticos como los actuales, que son regímenes políticos democráticos, ¿no? De una democracia formal, porque en realidad es una democracia representativa, digamos. Y los representantes no necesariamente representan los intereses de la población. Entonces, si la única forma de legitimidad es por el voto, bueno, es una legitimidad pobre, es pobre. Además, de alguna manera, es como, son regímenes plebiscitarios, porque es como un cheque en blanco. Uno vota a un partido, un presidente, un gobernador, un intendente, y hasta la próxima votación que lo pueda cambiar por otro, sean 2 años, 4 años, 6 años, bueno, no hay nada para hacer. En principio, formalmente, no hay nada para hacer. Incluso nuestra Constitución dice que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Bueno, esto es claro, ¿no? Lo vamos a seguir trabajando. Bueno, nosotros aquí lo que nos interesa trabajar básicamente es el debate Miliband-Pulanzas. Pues este fue un debate en su momento importantísimo, lo sigue siendo, tal vez uno de los debates más importantes que hubo desde el siglo XX hasta la actualidad. Ha habido otros, por supuesto, ha habido otros autores, pero no siempre ha habido un debate entre dos autores tan importantes, ¿no? Por un lado, Miliband, un autor inglés, empirista, un seguidor un poco de esa tradición inglesa del empirismo lógico, y Pulanzas con un formato más especulativo, de esa filosofía un poco más especulativa de los franceses, un poco más ligado a la filosofía alemana, eh, sobre todo hegeliana, y a Marx, por supuesto. De hecho, el maestro de Pulanza fue Louis Althusser, un autor, un filósofo marxista estructuralista, hegeliano estructuralista. Bueno, les decía que los dos textos que vamos a trabajar es el de Habermas, que lo vamos a ver tal vez en otro encuentro, que son problemas de legitimación en el capitalismo tardío. Para mi gusto, un texto extraordinario de Habermas. Las cosas posteriores de él a mí particularmente no me gustan tanto, hay otros que al revés, pero ese texto me gusta porque tiene como un contenido más emancipatorio, más propio de la escuela de Frankfurt de la que él se decía heredero, ¿no? Los otros me parece que no tanto, y no tanto también su conducta, porque él, por ejemplo, apoyó la invasión a Irak, por dar un ejemplo, ¿no? Bueno, pero el texto del que vamos a conversar un poco es el de Tarkus, que justamente este texto se llama Debates sobre el Estado capitalista, Estado y clase dominante. Él lo compila, hace una introducción, que es la que nosotros vamos a trabajar, un estudio introductorio que va de la página 7 a la 39, son 32 páginas, ¿no? Es breve, me parece que se puede leer perfectamente, no genera mayores dificultades. Bueno, después tenemos la segunda parte de esta unidad, que es el Estado liberal en debate, donde trabajamos ya el Estado, debatir sobre el Estado.
Ahí trabajamos autores como Borón, Harvey, Muffe, Chantal Mouffe, la esposa de Ernesto Lacroix. Y quiero comentarle que Lacroix ha fallecido hace poco, yo creo que hace 3 años. Lamentablemente falleció en Sevilla, había ido a un congreso. Bueno, se fue a bañar, hacía mucho calor. En España, no sé si ustedes saben que hay zonas de España que hace realmente mucho calor en verano, como 40 grados. Y bueno, él se fue a bañar a las 7 de la mañana y bueno, tuvo un infarto y bueno, falleció. Bueno, y después vamos a seguir trabajando también en el punto 3 los debates contemporáneos en teoría social, ¿no? Que acá es, bueno, un poquito más complejos estos debates. Por ejemplo, dentro de Alemania, eh, la escuela de la derivación fue una escuela muy importante. Nosotros trabajamos un autor que se llama Joachim Hirsch, que él trabaja sobre el Estado desde la perspectiva de la derivación. ¿Que la derivación qué es? Que el capital deriva al Estado y el Estado deriva al capital. Eso tiene que ver con la derivación. O sea, una forma de pensar el Estado capitalista. Y después tenemos también la escuela francesa de la regulación. Bueno, también autores muy importantes. Y había importantes diferencias entre estas escuelas que hoy están entre las más importantes. Hoy. Después hubo debates anteriores, en la década del 60, el debate Popper con Adorno, que fue un debate muy fuerte entre los ingleses y los alemanes. Bueno, Perry Anderson con Norberto Bobbio fue un debate importante, pero no con animosidad, porque Percy Anderson lo admiraba mucho, Norberto Bobbio, que era un hombre mucho mayor que él, le llevaba como 30 años. Norberto Bobbio había pertenecido a esa generación que vivió la Segunda Guerra Mundial, lo vivió Mussolini. Él tuvo una cierta resistencia con Mussolini, entonces lo amenazaron con echarlo de la cátedra de la universidad y meterlo preso, y bueno, él tuvo que de alguna manera jurar lealtad al duce, que es algo que siempre lo torturó. Bueno, después tenemos, le decía que ese debate con Percy Anderson siempre lo admiro, y fue el que de alguna manera lo llevó a Inglaterra, lo tradujo. Y aquí en Argentina Anderson tiene mucho que ver con Bobbio, porque Bobbio se lo leía muchísimo, era como el libro de cabecera de la época del alfonsinismo, acá en la recuperación de la democracia. Un libro como el que se llama El futuro de la democracia, de Norberto Bobbio, que aquí todo el mundo lo leía, todo militante radical lo leía, ¿no? Y otros también, ¿no? Fue un libro que se vendió muchísimo aquí en Argentina. Bueno, si podemos, ahí vamos a trabajar una conferencia que dio Percy Anderson después que murió Bobbio, una conferencia aquí en Argentina muy linda, donde él recupera cosas lindas de Norberto Bobbio. Norberto Bobbio, les cuento que ha sido un autor de referencia para los abogados, sobre todo para lo que es cuestiones de pensar un poco qué es, digamos, el derecho, un sistema jurídico, qué sentido tiene, dónde se afianza, cuáles son sus fundamentos. Bueno, y después un debate fuerte, sí, de Jürgen Habermas con Peter Sloterdijk. Jürgen Habermas era como la vaca sagrada alemana, y Sloterdijk, un hombre más joven, y lo ataca fuerte. Peter Sloterdijk, un filósofo de derecha, pero muy leído, muy referenciado y muy importante además. Tiene un libro muy famoso que es La crítica de la razón cínica, que básicamente lo que él dice es como que antes, hasta hace 40, 50 años, los hombres no sabíamos lo que hacíamos, por eso lo hacíamos. Pero hoy sabemos lo que hacemos y sin embargo lo hacemos. Ese es un poco el cinismo contemporáneo al que alude Sloterdijk. Bueno, y él lo critica mucho a Habermas. Habermas a su vez lo critica a él porque Sloterdijk defendía un poco todas las investigaciones sobre el genoma y el efecto positivo que podía tener esa tecnología para mejorar nuestra especie, ¿no? Una cuestión, bueno, racista, claramente. Bueno, esa fue la pelea entre ellos. Después un filósofo de habla alemana y eslava, que es Slavoj Žižek, pero que él se formó, digamos, su posgrado y demás en Francia. Y se formó en psicoanálisis, también en el psicoanálisis lacaniano. Slavoj Žižek, que debate con Ernesto Laclau. Ernesto Laclau es un hombre que ha leído mucho a Lacan, de hecho
últimos libros tienen mucho que ver con el pensamiento de Jacques Lacan, un psicoanalista francés. De hecho, Ernesto Laclau le hace las primeras publicaciones en Editorial Verso, una editorial inglesa muy, muy importante, y le publica dentro de los libros de él capítulos de Zizek y lo hace saltar un poco a la fama. Y después Zizek se enoja, lo pelea, le discute, bueno. Pero en un nivel intelectual, ambos, digamos, extraordinario. Bueno, y lo último, David Harvey con Michel Postone, son dos. David Harvey es un inglés que trabaja en Nueva York, es un geógrafo de formación marxista, y Michel Postone, un marxista de la Universidad de Chicago. Es muy importante, hoy recupera, digamos, un análisis, siguiendo un poco el pensamiento de Marx, pero original, un análisis sobre el tiempo, ¿no? Y David Harvey, un marxista un poco, me parece, tal vez más ortodoxo, muy importante lo de él, pero al ser ortodoxo, en el sentido de no cambiar tanto, de no irse tanto del pensamiento de Marx, han tenido como sus diferencias, sus choques. Bueno, los textos que nosotros vamos a ver ahí, que yo no lo tienen que leer ustedes, el único texto que tienen que leer para esta unidad es el de Tarkus, como les mandé en el mensaje, ¿no? Pero de estos otros textos yo les voy a hacer comentario en estos pequeños audios y videos que se los voy a subir a YouTube para que ustedes los tengan disponibles, se los puedan ver en el celular, en un televisor o una tablet, si es que tienen acceso a un televisor smart. Bueno, les decía yo que vamos a ver este libro de Alberto Bonet, es Estado y Capital, los debates sobre la derivación y la reformulación del Estado, que es un artículo. Él también tiene un libro que yo se los pongo como bibliografía complementaria sobre estos debates. Bueno, y por último, el libro de Pensamiento Subalterno y Postcolonial de Mariátegui Miñolo, Javier Miñolo, un autor muy importante sobre el pensamiento postcolonial, subalterno, que vive en Estados Unidos, trabaja en la Universidad de Duke, y es cordobés, vive hace muchos años aquí. Lamentablemente viene muy poco aquí a Córdoba, viene a visitar familiares, en general no trascienden las visitas de él. Bueno, el libro que vamos a trabajar, que yo les voy a hacer unos comentarios porque es un libro hermoso, es La idea de América Latina, la herida colonial y la opción decolonial. Bueno, y hace unos años, les tengo que confesar, y que es simplemente hacerles un comentario, pero que ustedes puedan tener como un pantallazo esto de lo que es, esto del análisis de las complejidades del Estado. Y en este cuadro lo que yo intento trabajar es, bueno, la complejidad de lo social, ¿qué es? En general los técnicos de los organismos internacionales, los técnicos de los estados nacionales, trabajan estas dimensiones, una dimensión macrosocial, mesosocial y microsocial. Que lo macrosocial refiere más bien a todo el objeto de estudio, todo el universo que vamos a estudiar, porque en nuestro caso, Argentina completa. Lo mesosocial sería una región, pero en nuestro caso, por ejemplo, la región centro, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, ¿no? Y lo microsocial sería nuestra provincia o nuestra ciudad de Córdoba. Bueno, y con esa lógica de la división un poco arbitraria de la sociedad, porque es eso, y que todos los estudios sobre la sociedad siempre son arbitrarios, no es que uno saca una foto de la Argentina y ahí está claramente dividido. Esto no existe, ¿no? Son como convenciones, acuerdos, ¿no? que se hace para que, bueno, se pueda estudiar, porque si no tampoco no se puede hacer un estudio. Bueno, y después sobre la acción del Estado, lo que yo coloco ahí es la inducción social, o sea, una de las acciones del Estado, que es inducir a que la población haga tal o cual cosa. Por ejemplo, que la población vaya a inscribirse para tener el documento, que vaya a vacunarse, que no se robe, ¿sí? Respeto a la propiedad privada, que eso es algo que el Estado hace poco últimamente. Y una de las fuentes también de la explicación, de la que casi no se habla, del aumento de la violencia social, del robo, del hurto, tiene que ver con eso. El valor de la propiedad privada ha disminuido también, digo, si pensamos no solamente en el robo, el hurto, sino en la corrupción y demás.
es que hay poco respeto a la propiedad común, a la propiedad social y a la propiedad privada. O sea, la propiedad en sí está en crisis. Bueno, que ese es un trabajo del Estado, que se lo tiene que hacer desde el jardín de infantes, la escuela primaria, etcétera. Y pareciera que falla eso. Bueno, después tenemos la producción social, o sea, qué es lo que se produce socialmente, ¿no? Y acá lo que nos interesa son aspectos que ya vamos a ver, no es la producción de latas de tomate, sino es otra cosa. Después tenemos la orientación social, el Estado hacia dónde orienta la sociedad. En el caso de este momento actual de la pandemia, vieron que la queja de toda la prensa opositora es, bueno, ¿y cuál es el plan? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuándo se termina? Que el Estado diga, y bueno, no hay nada para decir, porque nadie tiene una respuesta. Pero bueno, no importa eso, que diga, ¿qué pasa? O sea, el Estado no tiene que transmitir incertidumbre, tiene que transmitir certeza, sabemos hacia dónde vamos. Bueno, eso no se sabe bien hoy, entonces eso genera malestar, resistencia a la cuarentena, etcétera. Pero ustedes me dirán, oh, profe, pero usted está diciendo entonces que el Estado es autoritario. Claro, por supuesto que sí. Por supuesto, claro que es autoritario. Al interior del Estado no hay democracia, no se puede debatir en un destacamento del ejército, no se puede debatir, miren, vamos a ir o no vamos a ir contra el enemigo, ¿qué les parece? Como tampoco se puede debatir en una oficina o en un dispensario si vamos o no vamos a vacunar. Ustedes, acá tanto las enfermeras están de acuerdo con vacunar o son antivacunas. Imaginen que eso no se puede, ese debate. No hay una democracia deliberativa. Son organizaciones, el Estado, todas las organizaciones del Estado son organizaciones verticales. No se discute. Yo no puedo andar discutiendo con el jefe, con el ministro, con el gobernador, con el presidente. No se discute. Bueno, y después tenemos la realización social, que son los logros que pretende el Estado, ¿no? Por ahí lo dejamos así, después vamos a seguir, tal vez en la próxima clase, seguimos conversando, no los quiero cansar. Sé que esto puede ser un poco nuevo, puede ser un poco cansador, remite a distintas formas de pensar y distintos autores, que ya lo vamos a ir viendo de a poco. Bueno, acá estamos en el debate Miliband Pulanzas, como les decía yo, un debate trascendente, que este libro que compila Horacio Tarco realmente es magnífico, extraordinario, porque compila todo un debate que se hizo a través de una revista, que es una revista inglesa, la New Left Review, la Nueva Izquierda, la revista de la Nueva Izquierda, que dirigía Perry Anderson, la dirigió durante 40 años, y sigue saliendo la revista, pero él renunció a ser el director, hay otros autores, otros intelectuales que la siguen. Y en esa revista a lo largo de 7 años ellos debatieron, o sea, uno enviaba un artículo, el otro se lo contestaba a lo mejor a los 6 meses, al año. Entonces sacaron muchos artículos discutiendo entre ellos con un nivel intelectual extraordinario. Extraordinario, fue un debate muy rico y que por suerte en este libro está completo el debate, todas las discusiones que tuvieron entre ellos, que no es que sean 1000 páginas, no es mucho, pero tiene un nivel extraordinario. Bueno, ¿y qué discuten entre ellos? Básicamente porque Miliband pertenece al empirismo, Pulanzas al estructuralismo, y bueno, desde el empirismo lo que postula Miliband es que en el Estado es un instrumento de la clase dominante. Mientras que para Pulanzas el Estado es parte de la estructura social y de la estructura que está, digamos, al servicio de la clase dominante. Pues son perspectivas distintas, conceptualmente, históricamente, desde sus orígenes son diferentes. Bueno, ¿y qué es lo que está en discusión, no? Está en discusión sujeto a estructura, ¿sí? Por un lado, también la concepción de sujeto que tienen los ingleses, los norteamericanos, que es ese indiviso, persona, consciente, con voluntad, que hace lo que se propone. Que no es una concepción de sujeto que tengan los franceses. De hecho, la concepción de sujeto del mismo Hegel tampoco es esa. El sujeto es un sujeto dividido, conflictuado, en crisis, fragmentado, con contradicciones, lo mismo que la sociedad. Bueno, eso es lo que se refleja en la estructura de la sociedad. La estructura de la sociedad es una estructura contradictoria, con conflictos, no es algo coherente, consistente.
donde todo funciona al pelo. Bueno, Poulanzas postula la necesidad de construir una teoría del Estado, porque bueno, los franceses son muy de la teoría. La teoría es algo que no se tiene que radicar en ejemplo de lo que pasa hoy, lo que pasó hace un mes, sino es algo que desde una perspectiva abstracta y compleja analiza históricamente la realidad, sobre todo la realidad social, de la historia de cómo las contradicciones se resuelven, por ejemplo, las contradicciones de la sociedad capitalista, cómo se van resolviendo y qué son esas contradicciones. Y básicamente la contradicción del capitalismo para la perspectiva de Poulanzas es la contradicción entre la clase dominante, que es la burguesía, y la clase que aporta el trabajo, la creatividad, la riqueza, que es los trabajadores, el proletariado. Bueno, Miliband, por otro lado, postula la necesidad de realizar un estudio histórico comparativo entre los estados de capitalismo avanzado. O sea, su objetivo es un objetivo más, yo diría, empírico, en el sentido de ver realmente qué tienen en común y qué tienen en diferencia los estados contemporáneos. Y es bueno eso, está muy bueno. Nosotros lo vamos a ver más adelante, vamos a ver que hay como una tendencia a que los estados en el mundo se van homogeneizando. Homogéneo es algo que tiene que ver con la mezcla de sustancias, una palabra que proviene de la química, que yo la trabajo en el sentido de que los estados tienden a ser más parecidos, cada vez más parecidos entre sí. Y ustedes me dirán, no, bueno, ¿qué tenemos que ver nosotros con China? Muchísimo, muchísimo. A tal punto que se postula que tanto aquí como en China hay cierta independencia o autonomía de los poderes. En China también tienen un poder ejecutivo, legislativo, judicial. Y uno dice, bueno, pero eso que no tiene nada que ver China con nosotros. Bueno, sin embargo, los poderes están y ellos dicen que son autónomos. Como aquí en Argentina hay 3 poderes y se dice que son autónomos. O sea, se supone que eso tiene que ver con la república. No se sabe bien. Digo que esto de la autonomía de los poderes es terreno oscuro. Pero bueno, todo el mundo parece que cree en eso, ¿no? Pero es una creencia, qué sé yo, es como creer en las brujas. Realmente los 3 poderes no son equivalentes. No es equivalente el poder del Poder Ejecutivo al del Legislativo. No es equivalente. Y tampoco es equivalente al del Poder Judicial. Por eso cada vez más los ejecutivos son el verdadero poder. El legislativo casi no existe y el judicial cada vez se somete más a los poderes ejecutivos. Pero no es un problema de aquí de Argentina, es mundial. Mundial esto. ¿Y por qué los ejecutivos dominan tanto? Y bueno, porque en una lógica de las sociedades cuyo estatuto principal es el dinero, el capital, el ejecutivo es el que tiene el dinero. Entonces es lógico que el ejecutivo sea el poder más fuerte. Por decir algo solamente introductorio, ¿no?, de por qué el ejecutivo es tan poderoso. Hegemonía y dominación en el Estado moderno. Bueno, un libro de Jessop, un autor inglés que está hoy muy de moda, muy leído, ¿no? Sobre la obra de Nicolás Poulanzas, Teoría marxista y estrategia política. Y otro de Ralph Miliband y las políticas en la New Left, que es esta revista que les decía yo. Él fue, digamos, un trabajador muy activo de la New Left Review. Bueno, esta imagen de la nube que hay hoy, que está como más popular. Estas son todas las cosas alrededor de estos autores, ¿no? Acá tenemos las torres gemelas en Wall Street. Que uno podría pensar estas imágenes de Nueva York, y uno podría decir con Fukuyama, bueno, esto es el fin de la historia, la historia no va a cambiar, el capitalismo es inmodificable y no cambia más. O sea, ¿quién va a cambiar esto? Miren, esa es la imagen del capitalismo, ¿sí? Esas torres justamente ocupadas íntegramente por empresas, por personas que de una forma y en distintos niveles, de distintas formas, trabajan por el dinero, por un sistema financiero mundial. Bueno, para Miliband la clase dominante se puede ver como sacarle una foto.
si en el Estado la observa la burocracia reclutada entre las clases media altas, de allí, o sea, ahí se puede ver, de allí un interés común con Pulanzas, ¿no? Porque Pulanzas también trabaja lo de la burocracia. Y bueno, además está decirle que a nosotros nos interesa trabajar la burocracia. Acá están las torres. Bueno, esto me parece que es bastante evidente que la historia no ha terminado. Incluso no ha terminado porque un actor lejano al capitalismo, digamos, como son quienes profesan la religión musulmana, eh, tiene que ver con esto. Ahora, ¿quiénes fueron? Si fueron estos, fueron los otros, no, pero y si uno no piensa que, bueno, que no fueron estos, que eso es teorías conspirativas, que fue la propia CIA para poder invadir, en fin, hay cada estupidez dando vueltas, pero no importa tanto quién fue, si me parece que esto viene a mostrar de una manera u otra que la historia no ha terminado, y que la historia no necesariamente termina, no necesariamente está terminada porque el capitalismo es el único régimen político. Porque los regímenes teocráticos o religiosos no discuten necesariamente la concentración de la riqueza o la forma en la que se produce riqueza mediante los modelos productivos del capitalismo. No es eso lo que discuten. Lo que discuten es el poder religioso, la concentración del disciplinamiento mediante la fe, mediante las creencias. Es otra cosa. Son formas nuevas de pensar el cambio histórico como cambio en el sentido de resolver contradicciones. Porque la contradicción entre Al-Qaeda, los palestinos y Estados Unidos no es una contradicción que uno la pueda pensar en términos de dólares. Sin duda están, pero no es ese el problema. Son problemas de tipo territorial, de tipo racista, por ejemplo, problemas raciales entre los palestinos y los judíos, problemas de fe, problemas de religión, que no son nuevos para los musulmanes. Sus creencias son tan importantes que pueden dar la vida, pero no fueron los únicos. No olvidemos que los japoneses hacían eso en la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra, pero no solamente los que no me sale el nombre ahora, los del viento divino, que eran los aviones que se estrellaban contra los barcos, sino los miles y miles de soldados que murieron por su emperador, aunque no tenían ninguna posibilidad de ganar, estaban en cuevas, en las islas, y qué sé yo, bueno, morían por su emperador, una cuestión religiosa. Bueno, para Pulanzas el interés ideológico de clase común entre burocracia y clase dominante es un efecto de estructura. Muy interesante este concepto de efecto de estructura. O sea, la estructura es como una máquina de producir efectos simbólicos, materiales, efectos históricos, ¿sí? Las estructuras son, incluso algunos autores hablan de estructuras deseantes. La estructura no es algo que se resume de una sola forma. Si algo tienen las estructuras de la sociedad contemporánea, es justamente que son multidimensionales, son como un cubo, digamos, tienen muchas dimensiones. Una dimensión simbólica, material, abstracta, concreta, etc. Bueno, para poder observar esta unidad, es necesaria una ruptura epistemológica que explique los hechos. Ruptura epistemológica es un concepto de Gaston Bachelard, un filósofo francés, un poquito más viejo que Pulanzas, donde lo que dice que la verdad epistémica, la verdad del conocimiento de la ciencia, se rompe, en algún momento se rompe. Bueno, y esa ruptura es necesaria para explicar los hechos. El interés de clase es un efecto de estructura y no producto de las relaciones interpersonales entre burocracia y clase dominante. Esta es la diferencia, justamente la diferencia entre pensar la burocracia, pensar nuestra sociedad como estructuras, o pensar las distintas partes de nuestra sociedad como instrumentos que están para lograr algo. La estructura no está para lograr algo, tiene efectos, pero no es un efecto, digamos, que se busca como jugando un juego y se logra eso. Tiene otro sentido, que es el sentido de que las estructuras no siempre son estructuras conscientemente buscan tal cosa. Se logra, pero tal vez no se buscaba, tal vez era un efecto no deseado.
Bueno, acá tenemos más libros, ¿no? Este es el de Twaite Rey, este es el libro de Miliband y Pulanza, que lo compila justamente Horacio Tarcus. Aquí está Tarcus, a la izquierda, un hombre joven, una foto relativamente nueva, y a la derecha está Laclau con Cristina. ¿Y por qué están juntos? Porque Laclau de alguna manera ha sido el pensador, el intelectual, que fue como el pensador oficial del kirchnerismo. Así como cada gobierno ha tenido su pensador, qué sé yo, ¿viste? El dormilón que le digo yo, Fernando de la Rúa, tuvieron también su intelectual que fue Anthony Giddens, ¿no? Un intelectual inglés, el autor de La Tercera Vía, de Tony Blair, que era un poco el autor referenciado por los jóvenes de las ruistas. Y bueno, y en Alfonsín también hubo intelectuales, con la diferencia que los intelectuales de Alfonsín fueron intelectuales cordobeses y algunos muy importantes para Alfonsín que fueron de origen marxista, como por ejemplo un autor de Villa María como es Pancho Aricó, ¿no? Que dirigió la revista Pasado y Presente. Él junto a Portantiero, que fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales de Buenos Aires, junto a Beatriz Arlo, digamos, ¿no? Tenían un grupo que era el Grupo Esmeralda, que era un grupo de intelectuales que asesoraban a Alfonsín y que fueron los que le escribieron, por ejemplo, el discurso de Parque Norte, un discurso que pronunció Alfonsín en el año 86, que fue como un discurso fundante de lo que era revalorizar las instituciones políticas. Que ojalá que lo podamos trabajar y que tengamos tiempo de trabajarlo porque es importante. Fue un documento importante en su momento. Cada gobierno ha tenido como documentos que fueron como una especie de plataformas que no tenían que ver con la plataforma política, pero fueron documentos donde de alguna manera centraban sus objetivos, las cosas en las que realmente creían. Que después no importa tanto si se hicieron o no, pero me parece que importa los fines de conocer ideológicamente esos proyectos, ¿no? Bueno, acá tenemos estos libros muy, muy importantes. De Sontag y Valesey, un libro que fue clásico para los pensadores de izquierda, digamos, en la década del 80, y también en esa época el Estado en América Latina, ¿no? Fueron debates, discusiones muy fuertes que hubo en aquellos años, y un libro más nuevo, que este tiene 5 años, que lo compila Mabel Twaite Rey, una profesora de Teoría de la Administración Pública, de Ciencia Política de Buenos Aires, una gran intelectual argentina muy, muy importante, que ojalá la podamos traer aquí a la Universidad de Villa María en algún momento. Bueno, estas son ya chicanas que había un poco entre ellos, ¿no? Miliband le decía que era un hiperdeterminista, Pulanza, como que era casi una fe lo de él, ¿no? Que la estructura, tenía fe en la estructura, que la estructura es lo que explicaba todo. Eh, bueno, por eso, en esa lógica de hiperdeterminismo, la burocracia es mera ejecutora de los intereses de la clase dominante, como si no pensara, fuera digo, un grupo bobo. Por lo cual ya no importa el tipo de gobierno, da igual socialdemócrata o fascista. Es un poco una chicana de Miliband, porque en realidad no daba lo de Pulanza para pensar que él creyera algo por... Está buena esa foto porque esto es lo de la fe, ¿no? Fíjense ustedes, personas probablemente de Indonesia, vaya a saber qué países, ¿no? Pero con la imagen de lo que era el comunismo soviético, ¿no? El comunismo soviético justamente promovía que no hubiera religiones, ¿no? Una cuestión tensa. Bueno, Ernesto Laclau habla de ambos, ¿no? En el libro este tiene un par de artículos muy lindos, Ernesto Laclau, donde él analiza la obra de ambos, ¿no? Miliband dice que trata de establecer, digamos, qué hay entre las fracciones de clase, y Pulanza lo que busca es como una cuestión teórica, mediante una cuestión teórica, mostrar la autonomía del Estado. Que justamente la autonomía del Estado es lo que explicaría la autonomía de lo político en el capitalismo. Bueno, o sea, hay posiciones opuestas entre ellos, ¿no? Porque Miliband lo que busca es establecer conexiones, mientras que Pulanza lo que quiere establecer es tensiones, luchas. Este es otro autor, un autor irlandés que vive en México hace varios años,
que fue un autor que apoyó y trabaja, digamos, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. Él vive en Puebla y trabaja en la Universidad de Puebla. Y tiene ese libro que es muy famoso que se llama Cambiar el mundo sin tomar el poder. Justamente retomando bueno, el pensamiento de muchos autores como Michel Foucault, que no es, digo, ¿para qué ocupar el Estado si uno va a ocupar el Estado y desde ahí va a seguir haciendo lo mismo que antes? Entonces, ¿cómo se puede cambiar el mundo sin hacerlo desde el Estado? Bueno, es también una forma de volver a pensar lo que es la práctica de la política. Porque hoy la práctica de la política, aclaremos que está resumida a lo que hay adentro del Estado, llegar al Estado, ocuparlo y los demás resistirlo. Pero en general tiene que ver con el Estado. Pareciera que no hay otra política que no esté por fuera, que no tenga importancia lo que hay afuera del Estado. Digo, y si, hay como mucha resistencia a eso de los partidos, digo, expresiones de partidos sin pretensiones de llegar al poder, sin conformarse como opciones electorales, los movimientos sociales, etcétera, ¿no? Bueno, es un poder, el poder armado de Estados Unidos. Bueno, acá tenemos distintas tensiones, no las quiero leer a todas, discúlpenme. El debate queda inconcluso. Y yo acá, bueno, hablan del fetiche. Esta es una crítica que, bueno, yo me sumo o tomo de distintas personas que han hecho como una crítica. Que ambos autores profesan una especie de fetichismo del Estado. O sea, lo ven al Estado como un fetiche, como algo que es más de lo que es, ¿no? Bueno, son fotos. Acá hay distintos autores que siguen trabajando eso. A lo largo de la materia vamos a verlos a ellos, vamos a tratar de ver algunos textos de ellos. Bueno, aquí vamos a terminar con esta pregunta que yo les dejo, que dice, ¿qué aporte y cuál es el principal déficit del empirismo de Miliband y la especulación teórica de Poulantzas? Que si a ustedes les parece, lo vamos a dejar a esta pregunta como un trabajo práctico, que le van a entregar más o menos de aquí a 15 días. Ya después les mando un mail, lo voy a consultar con Heidi y con Gonzalo, y después les mando un mail y les aclaramos bien el detalle de cuándo van a entregar el trabajo práctico, cuánto tiene que ser. Habitualmente yo me gusta que los trabajos prácticos sean algo breve, de una página. Y bueno, ya les vamos a mandar un mail, les vamos a repetir esta interrogación. Entonces le vamos a mandar el detalle para armar un trabajo práctico más o menos de una página o 2 páginas, ya vamos a ver. Les recuerdo a todos que los trabajos prácticos también son obligatorios, son una condición para regularizar la materia, pues es un trabajo práctico con nota. Y en relación al parcial, bueno, después lo vamos a hablar más en detalle, pero les comento simplemente que he recibido 22 parciales, hemos recibido, y de acuerdo a nuestra lista de todos los que cursan, faltarían 3. Yo les voy a escribir esos 3 que faltan, a ver si están haciendo la materia o no la están haciendo. Les cuento que ya estuve viendo los parciales, están excelentes, muy buenos. Por supuesto, bueno, como en todo, hay algunos mejores que otros, pero me parece que todos han hecho un esfuerzo. Así que bueno, les agradezco y los felicito. Y hoy mismo, si termino, hoy, esto lo estoy grabando ahora, hoy es el lunes 9, lo estoy grabando ahora, porque bueno, ya les voy a explicar después, pero esta tarde me va a ser difícil estar con ustedes, porque me coincide con otra actividad bueno, muy importante del instituto, y bueno, me es difícil no estar ahí. Y como esto lo podía resolver con esta grabación, bueno, es que lo vamos a resolver así. Les decía que bueno, si puedo, y hoy termino, porque son muchos los parciales para leerlos, hoy mismo les envío la nota, y bueno, y probablemente no ahora, la semana que viene, o a lo mejor les hago una pequeña grabación en MP3 y se los mande por mail con comentarios míos sobre los parciales. Bueno, les mando un abrazo y les deseo que anden todos bien,
y les pido como siempre que se cuiden.